Se adquiere por ingerir huevos de la tenia Echinococcus granulosa. Esta tenia de quién es? Los perros tienen esta tenia, que es pequeñita, es una tenia que tienen los perros y que va a transmitir al ganado. El ganado es el hospedero intermedio. Y el perro es el hospedero definitivo. Y el hombre entra como hospedero intermediario accidente. Esta es la larva de Echinococcus. Se llaman hidratics. Hay varias aquí. ¿Ven cuando pelota? De color blanquecino, que tiene un líquido en su interior. Esta es la larva de Echinococcus hidraticus. Y este es el adulto, el pequeñito. Medios en poco, medios en poco. Este es el Scolex. Tiene 4 ventosas, un rostelo y una doble corona de gansos. ¿A quién se parece ese rostelo? 4 ventosas, rostelo y doble corona de gansos. ¿A quién se parece ese Scolex? Tenía su. Son los demás pequeños. Es más pequeño. Tiene cuellos, una prologia madura, donde ya se ve algo del aparato reproductor, y una prologia grande, que está llena de huevos. O sea, 3 prologias, no tiene nada. Solamente tiene 3 Echinococcus granulosa. Entonces la larva es esta. Puede tener 2 centímetros, 3, 4, 5. Hemos tenido en un paciente 20 centímetros. Tenía un frasco. Un frasco así. 20 centímetros de huevo. Una tremenda larva. Esta larva tiene un continente y un continente. ¿Cuál es el continente? El que contiene a todo. Son 2 membranas. Aquí tiene la membrana germinativa, o también se llama membrana prolífica. Entonces puede ser germinativa o prolífica. Es una fila de células, ¿no? Es esto mismo. Es una fila de células con núcleos sumamente antigénica, o sea, desencadena una respuesta inmune interesante y presenta pliegues que da origen a vesículas plurales. Pero, digamos, primero vamos a ver la membrana. Entonces, es una membrana delgadita que está conteniendo al resto de los que está aquí. Y la otra membrana es esta. Se llama cuticular o laminar. Esta membrana que está por fuera es de color blanquecino, así tiene el aspecto de clara de huevo cocido, y puede llegar a tener varios milímetros de grosor. No tiene núcleos y es como si fueran, se notan líneas, como si fueran hojas de cebolla que están superpuestas, ¿no? Por eso se llama laminar o cuticular, que es primera cutícula. Y es de material inerte, no tiene muchas proteínas. Entonces no es inmunogénico, no desencadena una respuesta inmune. Es como si tuviéramos una silicona ahí, que no da respuesta inmune. ¿Está claro? Pero la germinativa sí es. Pero como no está en contacto con un tejido, no hay problema. Luego tenemos un líquido, se llama el líquido urativo, que tiene algunas características interesantes. En primer lugar, es un líquido cristalino, dicen como cristal de roca o agua de manantial. Esa es la característica de este líquido. Es de sabor salado, muy salado. Una línea de roca.
Porque yo me dije, ¿cómo sabe que es salado? Yo sé que es salado, pero si tú dudas, bueno. Probó el griego, y efectivamente salado. Pero los pacientes son los que dicen que es salado. Ya vamos a ver. Entonces, es un líquido transparente, cristalino, salado y tiene muchas proteínas. Por eso es muy inmunoquímico. Pero tampoco está en contacto con los tejidos. Está dentro del tejido. Nosotros, para hacer pruebas diagnósticas, utilizamos como antígeno el líquido de tejido. Bien. Entonces, eso es parte del contenido líquido. ¿Qué más? Las vesículas prolíferas. ¿Qué es la vesícula prolífera? Es una prolongación de la membrana germinativa que después se despega. Pero estas membranas germinativas, estas vesículas prolíferas, pueden tener en su interior estas estructuras, que son los escólices, o también nosotros llamamos protoescólices. ¿Por qué se llama protoescólices? Porque es antes del escólice. Es el futuro escólex de la carne, ¿no? Está imaginado, así como el cisticerco, exactamente igual, pero muy pequeñito, 200 micrómetros. Eso se llama protoescólex. Entonces hay protoescólex en las vesículas prolíferas. Acá también, esta es otra vesícula prolífera, acá hay varios protoescólex. O pueden estar directamente saliendo de la membrana germinativa. Pero hay algunas de estas se desprenden, ¿no? Y están libres en el líquido, flotan vesículas prolíferas. Pero a veces esas vesículas prolíferas que se desprenden les aparece una cubierta, ¿no? Laminar, igual que la madre. Entonces, ¿qué se llama? Vesículas hijas. Entonces, en el interior puede haber vesículas hijas, que pueden también tener protoescólex. Hay vesículas prolíferas y hay protoescólex. A veces los ganchos se desprenden, vamos a encontrar. Cuando nosotros tomamos muestras de o vamos al camal, nos dan un quiste de aquí. Lo pulsamos con una aguja, aspiramos todo el líquido y lo ponemos en un tubo de ensayo. El líquido es cristalino, muy cristalino, pero al fondo se alimentan unas partículas blanquecinas. ¿Qué son esas partículas blanquecinas? Son estas vesículas prolíferas, estas vesículas hijas o protoescólex. A eso se le llama arenilla hidratina. Arenilla hidratina. Aquí se ve mejor, ¿no es cierto? Este esquema está hecho, se ve mejor. Entonces, ¿qué es esto? La germinativa prolífera, ¿sí? Que tiene prolongación. ¿Qué es esto? Una vesícula prolífera. ¿Qué es lo que está en su interior? Los protoescólex. Igual de acá, pero esta ya tiene vesícula, es una vesícula prolífera con protoescólex, pero ¿qué ha pasado? Incluso tiene otra vesícula prolífera interior, pero ya tiene una membrana laminar lenticular. Entonces esto se llama vesícula hija. Vesícula hija, vesícula prolífera, y esta es la capa laminar lenticular, pero acá ya no estamos hablando de la guardia, nada más. Estamos hablando del quiste interno. La larva es solo ese parásito, pero cuando ya tiene esta otra capa, esta es otra capa, que se ha formado por células que se van colapsando conforme va creciendo la edad, pero ya es el tejido de los peludos. Esa membrana se llama membrana adventicia. Adventicia. Entonces, si solamente tenemos las dos membranas, hablamos de la larva y larva. Pero si ya tenemos las tres, estamos hablando de el quiste y la.
Esta es una vesícula prolígera, miren, con varios protocolos. ¿Y qué son los protocolos? Van a ser está imaginado escoles de la fractura arterial. Acá también vean protoescoles, esta es una membrana prolígera, esta es la capa laminar, todo esto, y acá está la capa adventísima. Y esto ya es el tejido sano. Y acá, para que vean el protoescoles, este es el protoescoles. Tiene de 200 a 300 libras. ¿Qué tiene acá? La doble corona de gancho de la futura tecnología. Tiene ventosas acá, ventosas acá, y acá está invaginado, y acá se invagina. Entonces, es un escólex invaginal. Pero además, ¿qué tiene? Estas estructuras redondeadas, ¿ven? ¿Qué será eso? Lo hemos visto en otro parásito. Se llaman corpúsculos calcáreos. ¿Dónde hemos visto corpúsculos calcáreos? En el cistis, en la capa interna del cistis. Todos estos tienen estos corpúsculos. Y este es el huevecito. El huevo es idéntico al huevo de tenia sólido, de tenia saginata y de otras tenias que están acá. O sea que no sirve para el diagnóstico. Pero este es el huevo de Echinococcus. Bien, vamos a verlo ahí. Bueno, el tema es que hay muchos Echinococcus, no es el único. Tenemos el Echinococcus granulosus, que es el que nosotros tenemos. Pero hay otros multiloculares que pueden ver otros hospederos. Estos se ven en el norte, en México, Estados Unidos, Boyeli, el Echinococcus vulgaris. No vamos a entrar en ese detalle porque eso no nos interesa. Pero lo que quiero es que sepan que existen otras granulosis por otros Echinococcus. Generalmente son los hospederos definitivos, son chacales, zorros, lobos, y los hospederos intermediarios pueden ser ciervos, búfalos, etc. Entonces, es para que ustedes sepan que hay varios Echinococcus. Bien, vamos al ciclo de esta palabra. Entonces, el ciclo comprende un hospedero definitivo, que es el perro, y hospederos intermediarios, ¿quiénes son? El ganado. Puede ser principalmente cervovino, pero puede ser vacuno, puede ser caballos, burros, auquenios, incluso perritos. Pero ¿quién es el que más tiene? Las ovejas. Y dame no viene. Mucho ganado trajeron de Nueva Zelanda a Argentina. Y de ahí empezó para todo. La reflexión para todo. Bien, entonces, hospedero definitivo, hospedero intermedio. ¿Por qué es hospedero definitivo? Porque tiene la tenia, el Echinococcus, ¿dónde vive? En el intestino, ¿qué intestino? Entonces va a eliminar huevos este perro en sus heces. El perro defeca, cae al suelo, contamina el pasto, se lo come el ganado, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa al ganado? Ingiere los huevos de Echinococcus granulosus y todos estos huevos tienen una miel extraña. Entonces, tienen que pasar por el estómago, se activan, cuando llegan al intestino, se fijan con los 6 ganchitos, penetran la mucosa, alcanzan un vaso sanguíneo. ¿Y dónde van a ir si están en el intestino? Al hígado. El hígado es el primer filtro para estos embriones externos.
El segundo filtro es que algunos pasan, van al corazón, embriones, van al corazón y del corazón van a los pulmones. El segundo filtro es el pulmón. Ahí queda 80-90% de los embriones hexacanales. Puede ser que vaya a otros tejidos, pero en el ganado generalmente se quedan ahí todos, o la mayoría. Entonces, lo interesante es que estas vísceras del hígado o el pulmón se llenan de embriones hexacanales. ¿Cuánto mide un embrión hexacanal? 35 minutos. Y entonces, ¿qué hace? Apenas llega a nuestros tejidos, se vesiculiza. ¿Qué quiere decir vesiculizarse? Que se llena, se abre una cavidad en su interior y se llena de líquido. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Dicen que crece 1 centímetro por año. Un centímetro por mes. 1 centímetro por mes. Entonces empieza a crecer. En el ganado no vive mucho porque lo matan para la vender. Y entonces, generalmente el ganado tiene muchas hidrates pequeñas, 3, 4 centímetros, pero muchas, porque se infecta demasiado. Entonces, ¿qué pasa con el ganadero que tiene un animal y que lo beneficia? Van a ver el hígado lleno de unas bolsas de agua, o el hígado común. ¿Qué hace con eso? ¿Lo comerá? No. ¿Se puede vender o no lo puede vender? ¿Qué hace? Se lo da al perro. El perro gustoso se come la víscera, pero ¿qué come el perro? Se va a comer las vísceras con las hidrates. Pero ¿cuál es lo importante del hidrate? El protoescólex. Y entonces de cada protoescólex que come el perro, se va a formar un equinococos granuloso. ¿Cuántos protoescólex hay en un hidrate? Miles. Por lo tanto, el perro tiene miles de equinococos en una vez. Ahora, hay hidátides que son infértiles. ¿Qué se llamará una hidátide infértil? Cuando no tiene protoescólex. Por ejemplo, en el ganado vacuno, a veces no es un esqueleto adecuado completamente. A veces en ellos encontramos quistes hidatídicos infértiles, porque no hay protoescólex. Pero en los ovinos siempre está lleno de protoescólex. ¿Está claro? Entonces el perro se come muchos protoescólex. Cada protoescólex llega al intestino, se evagina, se fija en la mucosa y desarrolla la vida. 2 o 3 meses para formar la tena y ya está teniendo huevos y las heces del perro. ¿No es cierto? Pero el hombre, ¿cómo se infecta? Igual, ¿no? Entonces el perro defeca, no usa papel higiénico, no se baña, y después viene el amo y le dice, ¡ay, qué lindo, mi perrito, me caga, me besa! ¿Sí? Se contamina las manos con huevos. ¿Con qué se limpia el perro? Con la lengua. Y después se limpia el perro, Sí. entonces está lleno de huevos. Y entonces el pastor generalmente juega con el perro y se infecta. Entonces, a través de las manos. Pero las verduras también pueden estar como el campo se contamina. O el agua. Un perro está defecando en un río y más abajo otro está tomando esa agua del río. Sí, y se está infectando. Entonces, en cualquier caso, el huevo ¿dónde va a llegar? Al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? Se activa el huevo. Llega al intestino, eclosiona. ¿Y qué sale del huevo? ¿Qué sale del huevo? Protoescólex. ¿Ah? ¿El protoescólex? ¿El protoescólex cuánto mide? 200 o 300 micras. ¿Cuánto mide el huevo? 40 micras. ¿Puede haber un protoescólex dentro del huevo? No. ¿Qué cosa es? Un embrión mucoso. Entonces esta mucosa era que llegó al estómago, se fijó en el intestino. ¿Dónde va a ir? Al hígado. Si alcanza un vaso sanguíneo, se va al hígado. Primer filtro. Pasa al corazón, a los pulmones, segundo filtro. ¿Sí?
Pero a veces estos embriones extracantos pueden regresar del pulmón por vía sanguínea y llegan al corazón nuevamente, y de ahí van a la circulación y pueden ser disparados a cualquier lado. Entonces podemos encontrar estos embriones extracantos en cualquier tejido. ¿Qué pasa cuando llegan al tejido? Se vesiculiza, es decir, se llena en una cavidad llena de aire hasta convertir la hidratia que puede tener 20 centímetros. ¿Está claro? Esto es para que vean un corte histológico. Esto es la membrana laminar. Acá están los protocoles, capa germinativa. Esto que es la adventicia, que es parte de los cerebros. La adventicia, y este es el tejido normal. ¿Qué patogénesis causa? Fundamentalmente es daño mecánico. Es como que nos han inyectado una bolsa que es inerte y nos sustenta. Entonces el daño fundamentalmente es mecánico. Como va creciendo, puede dar un daño compresivo. Comprime vasos, comprime conductos biliares, comprime bronquios, esos son los principales. El daño inflamatorio es muy relevante. Nunca encontramos células inflamatorias en la denticia. ¿Cuándo puede haber daño inflamatorio? Cuando se produce el crecimiento de fracción, rotura de las membranas, y puede salir líquido hidratado al tejido. Y el líquido hidratado es muy antigénico. Entonces hay más inmune, células inflamatorias. Pero eso no es común. Lo común es que el quiste esté íntegro. ¿De qué depende este daño? Del número. No es igual tener un quiste que 10 quistes. La localización. ¿Será importante? ¿Dónde está esto? Esta persona ya lo vive. Aquí está la integridad. O la integridad de la comunidad. ¿Qué pasa con esta integridad de la comunidad? Este es el tipo 1. En realidad, tipo 1, 2 y 4, sí. No es que el daño dependa de ti, sino que esta es la evolución de los quistes. Este es un quiste perfectamente viable. Acá, ¿qué pasa? Ya las membranas se están desprendiendo. Quiere decir que ese quiste es hidrática muerto y se están desprendiendo sus membranas. Acá, este es un multilocular, a veces es raro, pero puede verse, o en las células secundarias se ve eso. Vamos a ver eso. Aquí empieza a formarse ya tejido y finalmente se calcifica. Entonces, lógicamente, ya hay variación en daño, si es una calcificación, si está recién formándose o se forma. Y este es un tremendo quiste de red. Están despiertos. ¿Dónde está el quiste entonces? Prácticamente todo el interior. Todo el interior está controlado. El quiste no. Y lateralmente se ve. ¿Esto qué es? ¿Tomografía? Es una radiografía simple de todo. O sea, no es difícil hacerlo. Esto es muy redondeado, ¿no? Tiene bordes bien definidos. Es exactamente una pelota. Entonces,
hace para hacer el trabajo. ¿Esto dónde será? Negativa. Una tomografía pero de hígado. Hay dos quistes. ¿Y esto dónde será? Esto, esto es lo que me gusta, señor. Es raro, pero es interesante. Mira. ¿Qué es esto? Feto. La cabeza de feto. La cavidad cotidiana de bordes netos. Y estas son las ramas isquiopubianas de la piel, ¿cierto? Pero acá, ¿qué vemos? Esta rama aquí, ¿qué pasó con la rama? Se salió, ¿sí? O sea, ha habido una. ¿Y dónde está la cabeza del perro? Ya no se ve. ¿Dónde está la cavidad cotidiana? Ya no. ¿Qué ha sido? Que acá había un quiste y se ha desarrollado dentro del tejido esponjoso del hueso y finalmente ha producido una fractura patológica. Es una fractura que la persona está caminando sin ningún golpe. ¿Por qué? Porque esto se vuelve muy frágil. Cualquier esfuerzo esto se ve en. ¿Qué característica tiene la artrosis ósea? Tiene la característica de que no tiene membrana adventicia. Solo es la lana y la que está dentro de ellos. Pero es muy interesante. Si tú vas a hacer traumatólogos, si van a hacer oftalmólogos, neumólogos, gastroenterólogos, pero puede estar, por ejemplo, si encontró el ovario, también. Se encontró en el riñón, en todo sitio, el cerebro, en el ojo. En realidad, los laboratorios están en el cuerpo. ¿Qué complicaciones puede dar? Muchas veces los laboratorios saben. Primero veamos la clínica de la laboratorio. ¿Quién tendrá un paciente que tiene una hidrofilosis pulmonar? Disney, dolor torácico, expectoración hematóica, ¿no es cierto? Y ya se hace el examen alfabeto, no hay memoria vesicular, etc. Esa es la clínica de la hidrofilosis pulmonar. ¿Cómo será la hidrofilosis hepática? A veces es asintomática. Muchas veces un paciente va a hacerle, le hace una ecografía por cualquier motivo y de pronto encuentran quistes de tipo seguido. ¿Desde cuándo tienen ustedes? No se ve. Puede ser asintomático. Otras veces crece y desplaza la masa hepática hacia afuera. Entonces uno palpa y se palpa. Entonces podemos hablar de hepatomegalia. Hay dolor en el costado derecho, a veces hay fibras. Esa es la clínica de antiquistos de tipo. Pero hay complicaciones, que eso es lo más común. Eso es lo que llama la atención y lo que acude el paciente por eso. Por ejemplo, paciente femenino de 6 años de edad, un niño, con un retardo en su crecimiento, su nutrición, y tiene un episodio de tos y hemoptisis, lo cual motivó su ingreso. El examen físico se muestra enflaquecimiento y el examen pulmonar destaca el embolio pulmonar de respiración soplante y interpretaciones en base de eso. Le toma una de los. O sea, este paciente tiene complicación clínica, tiene combinado de quiste con sangre. Entonces, en realidad la complicación verdadera de la hidrofilosis se llama vómito. La vómito. ¿Qué significa la vómito? La complicación es que el quiste se rompe, quiste pulmonar que se rompe. Y el líquido, ¿a dónde se va? Se va por los bronquios, la tráquea y sale
El paciente siente que se ahoga y de pronto tose fuerte y elimina un líquido salado, que es parecido que eso es lo que refieren los pacientes, un líquido salado y unas membranas. ¿Qué ha pasado? Gran parte del quiste se elimina. ¿Y esto qué cosa es? Aire líquido. Ahí. Entonces el líquido está aquí abajo. ¿Sí? Y esto se ha llenado de aire. ¿Por qué? Porque parte del quiste ha salido por la boca y ha causado hemorragias. Entonces esa complicación se llama. Y aprovecharé la dimensión de esto. ¿Ven esto así? Son las membranas que están flotando. Porque acá todavía hay líquido. Por esta zona está con líquido. No se ha eliminado todo el líquido. ¿Qué le llaman esto? Los radiólogos le llaman el signo del camalote. Como digo, los argentinos tienen mucha experiencia en este enfermedad y ellos le pusieron este nombre. ¿Y qué es el camalote? Ellos le llaman camalote a ese pedazo de tierra que viene en el río de la Plata, que se ha desprendido de la parte alta, que tiene hierbas, un poco de hierba que se desprende, con palos, hierbas y que flota en el río. A eso le llaman camalote. Incluso las aves se paran de ahí. Entonces, por eso es como que está flotando estas membranas. Signo de esta es vista lateral del marco. Acá esta es una tomografía para que vean qué ha pasado con las membranas. Se han colapsado, se han desprendido las membranas láminas de la gente. Y acá se ven mejor, ¿no es cierto? Todas las láminas de este nivel. Bueno, este es otro caso también. Acá hay un nivel hidroaéreo, ¿no es cierto? Acá, líquido. Y aire. ¿Qué es esto? Una complicación. ¿Qué ha pasado? Una bomba. Va en rotura de entonces esta chica lo que tuvo es eso. Una complicación. Otra complicación. Bueno, primero terminamos con pulmón. Entonces, complicación número 1, bomba. Rotura y bomba. Segunda complicación. Prácticamente estaría curado ese paciente, ¿no? Si es que es un quiste único. Se salió todo el quiste, membranas, todo, pero deja una cavidad. Y esa cavidad está en contacto con los bronquios. ¿Sí? ¿Y en los bronquios qué hay? Bacterias. Y entonces esas bacterias se meten a esa cavidad. ¿Y cuál es la segunda complicación? Absceso pulmonar. Se llena de pus, es un absceso pulmonar. Segunda complicación. Tercera complicación. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver. Este es un quiste. Si se rompe un bronquio, da la bomba, ¿no es cierto? Pero si se rompe hacia la plena, esto se va a llenar de líquido. ¿Cómo se llama esa complicación? Hidrotóxico. Pero a veces se rompe a la plena y se rompe al bronquio. ¿Qué pasará? Se pierde la presión negativa. ¿Cómo se llama eso? No, derrame es cuando hay exudado, acá no es exudado. Hemos dicho que si se llena acá es hidrotóxico. ¿Qué pasa si se rompe todo esto? Se pierde la presión negativa. ¿Y qué pasa con el pulmón? Se colapsa. ¿Qué se llama eso? Neumotóxico. Entonces va a haber un hidroneumotóxico. ¿Está claro?
Hemos dicho que el líquido hidrático es muy antigénico, ¿sí? Tiene muchos antígenos. Pero que la persona casi no da respuesta inmune porque está la membrana laminada. Pero basta que haya una pequeña fracción y salgan gotitas de líquido hidrático al tejido, ya se produce sensibilización de esa persona. Está sensibilizada y entonces cuando se rompe esto y todo el líquido hidrático va a la pleura rápidamente absorbe los antígenos. ¿Y qué viene? Un shock anafiláctico. Entonces otra complicación es el shock anafiláctico. Y podría haber una siembra secundaria, pero es rarísimo acá, lo vamos a explicar en peritoneo. Entonces esas son las complicaciones a nivel común. ¿Cuáles hemos dicho? La vómita, neumotórax, absceso pulmonar y shock anafiláctico. A nivel hepático, ¿qué vamos a tener? El paciente está bien, algún golpe, a los alumnos, yo voy a palpar ese hígado, me aprieta. Se rompe el quiste hidrático y ¿dónde va todo el contenido del líquido? A la cavidad peritoneal, ¿cierto? Y entonces, primera complicación, si está sensibilizado, shock anafiláctico. Claro, no funciona. El paciente se cae. Bueno, ¿qué es para las inyecciones? Yo me daba mi placa desde que entré a la universidad. En esa época no había mucha gente que sabía lo buscaba, lo ponía su era. Nunca pedí plata para ir a una fiesta. Siempre tenía plata. Y entonces, a mí no me ha pasado, pero a otras personas le ponen una penicilina, que es alérgico a la penicilina, le ponen la inyección, se voltea, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué se ha caído? ¿Por qué hace hipotensión? Porque hay vasodilatación y broncoconstricción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tengan ustedes una boletita, le ponen una adrenalina, un cuarto de ampollo, y con eso, ¿qué va a producir la adrenalina? Vasoconstricción y broncoconstricción. Fisiopatología pura. Bien, entonces, eso es lo que es. A nivel, entonces, de la ruptura de un quiste hidrático hepático, que choca anafiláctico. Segundo, que no se ve en pulmón porque las pleura se están moviendo. Pero ¿qué hay en el líquido hidrático? Si es que de verdad y es fértil, que habrá protoescoles, muchísimos protoescoles. ¿Qué hemos dicho que da origen a protoescoles? A una técnica en el intestino del perro. Pero en los humanos lo que da es otra hidrática. O sea, de cada protoescoles se forma otra hidrática. Entonces, de cada protoescoles en una serosa, ¿qué son serosas? Peritoneo, pleuro, pericardio. De cada protoescoles se forma una nueva hidrática. En el hombre. En el perro, no. En el perro, ¿qué se forma? Una arteria. Pero si una persona se come unos protoescoles, no se forma. Bien, entonces, ¿cómo se llama eso? Hidratidosis secundaria. Y esto es lo que les daba. Esta es una ecografía. Miren, esto se ha llenado de hidratos. Se llama hidratidosis secundaria. A esto le llamaban el cáncer blanco. ¿Por qué cáncer blanco? Porque no lo mataban
pero había que operar cada vez. Le sacaban, yo he visto sacar un lavador de hidráulicos del peritoneo. Le cerraban todo al año, otra vez este implante, lleno de y cada vez que lo operaban, ¿hasta cuándo? Hasta que aparece el medicamento. Entonces, primera complicación, shock. Segunda, siembra secundaria o hidratidosis secundaria. Tercero, hemos tenido un paciente que estaba bien, no se dio cuenta de nada, dice que de frente, de pronto tiene un dolor abdominal intenso, un cólico que queda, exactamente. Y no lo dejaba ni le pasaba nada. Al poco rato va al baño y él dice, me vino con la diarrea, pero no era diarrea, era líquido abdominal. Y ¿qué se llama? Y después el paciente refería y decía, empecé a botar unos plásticos, unas bolsas de plástico. Se asustó porque dice, yo nunca he comido bolsas de plástico. ¿De dónde han salido estas bolsas? ¿Qué eran las bolsas de plástico? Plástico. Entonces el quiste hidrático se rompió el hígado, todo el contenido se fue por un conducto biliar, por el hígado. Ahí es donde produjo el dolor, porque los neuronas hicieron obstrucción, y cuando lo botó, diarrea, el líquido hidrático y la plata. Entonces prácticamente se curó, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Una cavidad en hígado, cerca de los conductos biliares, que son bacterias. Entonces, ¿qué va a formarse? Un absceso hepático. Y así puede haber un montón. A veces el quiste se rompe hasta la pleura y se va hasta la boca. Es decir, puede suceder. Bien, todas las cosas posibles, y hay más que se rompen para la pleura, hidrotórax, vómito, hidrotórax, pero todo puede suceder. Bien, veamos esto. Varón de 33 años sin antecedente de interés ni alertas conocidas. Acudió a un servicio de urgencias hospitalarias por dolor de tipo crónico en el cuadro derecho, de unas 12 horas de evolución, sin la lesión mental y la inspiración del médico. Muy parecido al paciente que decimos, ¿cierto? Pero ¿qué presenta? Inicialmente presentaba una presión arterial de 110/70, una frecuencia 85 latidos por minuto. Estaba afebril, tenía dolor en la palpación profunda y en el cuadro derecho, con pulso negativo, mientras se esperaban los resultados de las pruebas analíticas y de imágenes. El paciente desarrolló un cuadro intenso de dolor en el cuadro derecho, acompañado de hipotensión, rash facial y úrica general. Se le dio sueroterapia, oxígeno, alto flujo, corticoides intravenosos, recuperando su presión y desapareciendo el rash. Las pruebas complementarias incluyen hemograma, bioquímica, todo es normal. Se solicitó la tomografía y ¿qué le encontraron? En el segmento 6 del hígado se encontró un quiste de tipo bilobular de 9%, con imagen radiológica compatible con la ruptura. En este caso se rompió el quiste, ¿no es cierto? ¿Pero qué hizo? ¿Sí? Por eso le bajó la presión, por eso el rash cutáneo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico? Si es a nivel pulmonar, tos con expectoración muscular, a veces disnea, dolor torácico. ¿Qué hacemos con el diagnóstico clínico en hígado?
derecho, atón de Geiger y Kelsen. Y las complicaciones que puede haber, la vómita, el absceso pulmonar, el hidrogenes motores, el choque anafiláctico, siempre secundaria, absceso, mucho cuidado, porque cuando les hago en el quiz, les pido complicaciones y me dicen, por ejemplo, complicaciones de las cariasis. ¿Y qué me pone? Síndrome de Leffler, eso es complicación. Esa es la clínica. Entonces, parece que no han estudiado la primera clase, que es de género, que ahí hablamos de todos estos temas. No saben qué es estadio de infección. Por ejemplo, ¿cuál es el estadio de infección? Y me ponen larga 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, tienen que estudiar más cosas. Los jueces no están bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico matrimonial? Radiografía simple de todo. Se ve clarito. No necesitamos. Y si es en hígado, ¿qué hacemos? Un atome suficiente para hacer el diagnóstico. Pero si ya queremos más detalles para hacer una intervención quirúrgica, la toma de los niños. Pero con una radiografía de simple de todo y una ecografía es suficiente para hacer el diagnóstico ecográfico. Si es un quiste activo, vamos a encontrar lesión unilocular, o sea, un solo quiste, pared visible, puede haber anemia y latina, múltiples vesículas transicional, quiere decir que está muriendo la edad. Hay membranas desprendidas. Y si son inactivos, podemos tener contenido heterogéneo sin vesículas, o sea, como que ya se están desprendiendo las membranas. Signo de dominio del alma. ¿Han visto de esa niña que se veían las membranas que estaban desprendidas? A eso le llaman signo de signo de la nevada. ¿Qué es el signo de la nevada? Es que le hacen una ecografía abdominal y al paciente lo sienta, otra vez lo sienta, y entonces cuando se echa, le hacen la ecografía y estas partículas, la anemia hidratídica, comienza a desprenderse por la gravedad y se ve como que está nevando. Eso es el signo de la nevada. Todo esto saben los radiólogos, son expertos, ¿no? Signo de la nevada. Y otras veces puede haber calcificación. Pero todo eso se hace en el ecografía. Acá tienen el signo de la nevada. Ven cómo está desprendiéndose. Se quiste. Inmunológico, ELISA, intradermo reacción de Cazón. Esto ya no se usa, porque la intradermo reacción se usaba cuando no había ELISA, nada de eso. Es que se le pone líquido hidrático intradérmico, y si es una reacción de más de medio centímetro, es que tiene reacción. Usábamos también la doble difusión para dar poquito, muy sencillo, muy específico, poco sencillo. Poco sencillo, ¿qué quiere decir? El paciente puede tener un quiste y sale negativo. Entonces, pero si sale positivo, eso es un quiste muy específico. Y entonces antes no teníamos ELISA. El ELISA aparece en el año 85, 90, y antes no había. Entonces, ¿qué hacíamos el acto? Una técnica, una plata, con agarrarse, pero a veces quedábamos mal con los cirujanos. Tenía un amigo del seguro, cirujano de todo, me mandaban los pacientes para que ya
y salía, por ejemplo, de uno salía negativo. Y él fue al hospital y me trae en una bolsa, mira tu negativo. Pero ¿por qué era negativo? Porque era poco sensible. Pero además, en algunos pacientes, las neuronas estaban íntegras. Y al estar íntegras, prácticamente no había negativo. Pero el ELISA sí detecta una buena sensibilidad, pero también es poco específico. También la reacción cruzada con qué? Con cisticercosis, con teniasis. Y este es el mismo para detectar el antígeno B. ¿Quién tiene también antígeno B? Cisticercosis. ¿Nada más? ¿Qué es? Terminamos con los, ¿ya?